Alan Watts dedicó décadas al estudio del cristianismo original y descubrió algo perturbador. En los primeros siglos existían enseñanzas místicas cristianas que decían exactamente lo mismo que el budismo zen, que tú no eres una criatura separada de Dios, eres Dios, experimentando la limitación humana, eres el universo mirando a través de esos ojos, respirando a través de esos pulmones. Pero en algún momento, entre los concilios eclesiásticos y la institucionalización de la fe, estas enseñanzas fueron sistemáticamente removidas y en su lugar, la Iglesia colocó un mensaje muy diferente, un mensaje de separación, culpa original y necesidad de intermediarios. ¿Por qué? Porque es imposible controlar a alguien que sabe que es divino. Es imposible vender salvación a quien percibe que nunca ha estado perdido. Creciste creyendo que Dios está allá arriba, en el cielo, separado de ti, que naciste pecador, fundamentalmente roto y necesitas ser rescatado, que hay un abismo infranqueable entre creador y criatura. Y esa historia parece tan cristiana, tan bíblica, tan antigua, que nunca la cuestionaste. Pero Alan Watts estudió a los místicos cristianos originales, al maestro Eckhart, a San Francisco, a Santa Teresa de Jesús, a San Juan de la Cruz, y todos ellos, todos, decían lo mismo que los maestros zen, que la separación es una ilusión, que buscar a Dios allá afuera es como tu ojo tratando de verse a sí mismo. No puedes encontrar a Dios, porque tú eres el proceso de Dios sucediendo ahora. Y si eso te suena a blasfemia, es porque la Iglesia ha hecho un trabajo excepcional borrando a sus propios místicos. La angustia que sientes no es por estar separado de Dios, es por creer en esa separación. Es el dolor de fingir que la ola no es océano. La ola puede pasar toda su vida buscando el océano, leyendo libros sobre el océano, rezando al océano, pidiendo al océano que la acepte, pero cada gota de ella ya es océano. El problema nunca fue la distancia. El problema fue la historia que te contaron sobre la distancia. Y tú compraste esa historia. Pasaste años, quizá décadas, buscando conexión con algo que nunca dejaste de ser. Ese es el paradojo que Alan Watts disuelve. El cristianismo original lo sabía, pero el cristianismo institucional necesitaba que no lo supieras. Vamos a sumergirnos en lo que fue removido. ¿Y por qué? ¿Y qué sucede cuando descubres que la búsqueda siempre fue innecesaria? Hay una frase en los evangelios gnósticos, removidos del canon oficial en el siglo IV, que dice así: Jesús habló. Si aquellos que os guían os dicen, mirad, el reino de los cielos está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen que está en el mar, entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre vivo. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, viviréis en la pobreza y seréis la pobreza. El maestro Eckhart, místico cristiano del siglo XIII, fue casi ejecutado por la Iglesia por predicar algo peligroso. Él decía, el ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve. Mi ojo y el ojo de Dios son un solo ojo, una sola visión, un solo conocimiento, un solo amor. Eckhart fue acusado de herejía, porque estaba diciendo lo que los maestros zen dicen. No hay separación real. Dios no está allá afuera observándote. Dios es el acto de observar sucediendo a través de ti. Tú no tienes una relación con Dios. Tú eres la relación.
Tú eres el verbo, no el sustantivo. Alan Watts se dio cuenta de que esto no es blasfemia. Es lo que Jesús de Nazaret, el místico judío, realmente enseñaba antes de que la iglesia institucional transformara la experiencia mística en un sistema de control. Jesús decía: el reino de los cielos está dentro de vosotros, no va a estar, no será, está, ahora. Pero ese mensaje, esa experiencia directa, no construye imperios, no sustenta jerarquías, no vende indulgencias. Entonces fue sustituida calma. Porque el paradojo real viene ahora. La Iglesia no escondió estas enseñanzas por malicia pura, las escondió porque la experiencia mística directa es anárquica. No puedes institucionalizar el despertar. Es como intentar embotellar el viento. En el momento en que transformas la experiencia de unión con lo divino en doctrina, la experiencia muere y resta solo la casca. Y la casca puede ser controlada, reglamentada, vendida. La experiencia, no. Mira cómo funciona. Si la Iglesia te enseña que eres fundamentalmente pecador, separado de Dios, y que necesitas salvación a través de intermediarios, dependes de la Iglesia, necesitas al Padre, necesitas los sacramentos, necesitas la institución. Pero si la Iglesia te enseña que tú eres la propia manifestación de Dios, que lo divino está mirando a través de tus ojos ahora mismo, que no hay intermediario posible entre tú y lo que tú eres, entonces, ¿para qué sirve la Iglesia? ¿Para qué sirve la jerarquía? ¿Para qué sirve el miedo? El maestro Eckhart decía algo aún más radical: Dios me necesita tanto como yo lo necesito a Él. Sin mí, Dios no puede ser Dios. Él estaba diciendo lo que el hinduismo llama lila, el juego cósmico. Dios no es un rey solitario en el cielo. Dios es el proceso del universo expresándose a través de infinitas formas, incluyéndote a ti. Sin ti, sin esa perspectiva específica, única, el universo estaría incompleto. Tú no eres un error, tú no eres un accidente, eres absolutamente necesario para que el todo sea todo. Santa Teresa de Jesús, mística española del siglo XVI, tuvo experiencias tan profundas de unión con Dios que la Iglesia no sabía qué hacer con ella. Ella describió estados donde la separación entre Teresa y Dios se disolvía completamente, donde no había más sujeto y objeto, solo un flujo sin fronteras. Y ella sabía que eso sonaba peligroso. Entonces usaba lenguaje poético, metáforas nupciales, para disimular la verdad radical. Pero Alan Watts vio a través. Ella estaba describiendo samadhi, unión, no dualidad. El mismo estado que los maestros zen describen cuando dicen: cuando bebes té, simplemente bebe té. Ningún yo bebiendo, solo beber sucediendo. Y aquí está lo que fue sistemáticamente removido: la idea de que santidad no es pureza moral. Santidad es percepción directa. Es ver a través de la ilusión de separación. Los místicos cristianos no eran santos porque obedecían reglas. Eran santos porque disolvieron la ilusión del yo separado y percibieron que siempre fueron el océano fingiendo ser ola. Pero espera, Alan Watts también vio que el cristianismo institucional creó algo brillantemente manipulador: el concepto de culpa original, la idea de que naces roto, que tu propia existencia es un problema que necesita ser corregido. Piensa en la genialidad cruel de eso. Si convences a alguien de que es fundamentalmente defectuoso, que hay algo malo con él solo por existir, creas una herida que nunca cicatriza y entonces puedes vender el curita para siempre. Aquí está lo que Alan Watts descubrió estudiando el Zen. En el budismo,
no hay culpa original. Hay ignorancia original. E ignorancia no es un defecto moral, es simplemente no ver claramente. Es confundir la ola con una entidad separada del océano, pero esa ignorancia puede ser disuelta, no a través de un perdón externo, sino a través de la percepción directa, a través de despertar a lo que siempre has sido. Y cuando despiertas, no hay nada que perdonar, porque nunca hubo un yo separado que pudiera pecar. San Pablo, antes de ser filtrado por siglos de teología institucional, dijo algo profundo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Alan Watts tradujo esto a un lenguaje no teísta. Ya no vivo yo, sino que el universo vive a través de mí. No hay un Pablo separado haciendo cosas. Hay el proceso cósmico sucediendo en la forma de Pablo. Y cuando Pablo percibe esto, cuando la ilusión de separación se disuelve, él dice: Cristo vive en mí, no como una invasión, sino como la revelación de lo que siempre ha sido verdad. Los evangelios gnósticos, removidos de la Biblia en el Concilio de Nicea en el año 325, contenían enseñanzas como esta. Del Evangelio de Tomás, Jesús dijo: yo no soy tu maestro, porque ya bebiste y te embriaste de la fuente burbujeante que yo me di. Y Jesús dijo: quien beba de mi boca se volverá como yo. Yo mismo me convertiré en esa persona, y las cosas ocultas le serán reveladas. Lee eso de nuevo. Jesús no está diciendo: adórenme como una entidad separada superior. Está diciendo: tú te volverás como yo me volveré tú. Las fronteras se disuelven. Eso es no dualidad pura. Eso es Advaita. Eso es budismo zen. Y fue removido porque es imposible construir una iglesia jerárquica sobre un mensaje de identidad divina compartida. Hildegarda de Bingen, abadesa, compositora, mística alemana del siglo XII, tuvo visiones que ella llamó luz viva. Ella describía a Dios no como un ser separado, sino como la viriditas, la verdeante energía vital que permea todo, la savia en los árboles, el impulso del crecimiento, la fuerza que hace que tu corazón lata sin que lo intentes. Ella veía a Dios no como un rey distante, sino como el propio tejido de la existencia. Y la Iglesia permitió sus visiones porque ella era políticamente útil, pero minimizó la radicalidad de lo que ella realmente estaba diciendo. Piensa en la genialidad de cómo ella describió esto. Viriditas, verdor. Es la misma fuerza que hace que la hierba crezca a través del concreto. La misma energía que trae hojas verdes cada primavera. No necesitas creer en esta fuerza. La ves operando. Hildegarda estaba diciendo: esa fuerza, ese impulso de vida, no viene de Dios, es Dios. Es lo que Alan Watts llamaba el proceso del universo. Y tú, respirando ahora, tu corazón latiendo sin que lo controles, es esa misma viriditas. Tú no tienes esa fuerza. Tú eres esa fuerza tomando forma temporal humana. Los taoístas llaman a esto Te, el poder de la virtud natural, como el agua que fluye sin esfuerzo, como el árbol que crece sin hacer fuerza. No hay tensión, no hay intento neurótico. Hay solo el despliegue natural de lo que es. Hildegarda vio que esto es sagrado. No porque viene de algún lugar sagrado, sino porque es el propio movimiento de lo divino sucediendo ahora. Alan Watts amaba apuntar la ironía. El cristianismo institucional predica que Dios es amor, pero opera en el miedo, miedo del infierno, miedo a la culpa original, miedo a la imperfección. Pero el amor verdadero no conoce el miedo. Y si Dios es amor, como los místicos experimentan,
Entonces no hay nada que temer, porque no puedes estar separado de la fuente. La ola nunca puede caer fuera del océano. No importa cuán lejos viaje. San Juan de la Cruz, místico español del siglo XVI, describió la noche oscura del alma, pero no era un castigo. Era el proceso de disolver todos los conceptos sobre Dios hasta que reste solo la experiencia directa. Él decía, para llegar a lo que no sabes, debes ir por el camino que no conoces. Para llegar a lo que no eres, debes ir por el camino en el que no estás. Eso es Wu Wei aplicado al cristianismo. No esfuerzo. Disolución del buscador para que solo la búsqueda permanezca. Y entonces la búsqueda también se disuelve y resta solo la verdad, Num. Tú siempre fuiste lo que buscabas. Hay una historia zen que Alan Watts adoraba aplicar al cristianismo. Un monje pregunta al maestro, ¿cómo alcanzo la iluminación? El maestro responde, ¿quién está preguntando? El monje se queda en silencio, porque la pregunta carga la presuposición de que hay un yo separado que necesita alcanzar algo separado. Pero cuando investigas quién está preguntando, el yo separado desaparece como niebla al sol, y lo que resta no necesita iluminación, porque ya es la luz. Ahora imagina esa misma historia en el contexto cristiano. Un cristiano pregunta al Padre, ¿cómo alcanzo la salvación? Y el Padre, si fuera honesto como el maestro Zen, respondería, ¿quién está preguntando? ¿Quién es ese tú que piensa que necesita ser salvado? Y cuando investigas, cuando realmente miras hacia adentro tratando de encontrar ese yo separado que necesita rescate, no encuentras nada sólido. Hay pensamientos apareciendo y desapareciendo, emociones viniendo y yendo, sensaciones surgiendo y disolviendo, pero un yo fijo, permanente, separado, no lo hay. Es como intentar agarrar niebla. Y aquí está la paradoja salvaje. Si no hay un yo separado, ¿quién necesita salvación? La respuesta a la que los místicos cristianos llegaron y que la iglesia institucional escondió es nadie. No hay nadie que salvar, hay solo lo divino en infinitas formas, algunas de las cuales se olvidaron temporalmente de lo que son. Salvación. No es ser rescatado, es recordar, es despertar dentro del sueño de separación y percibir que siempre fuiste el soñador. Jesús hizo la misma pregunta. Cuando Pedro dice, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo», Jesús responde, «¿Quién dicen los hombres que soy yo?» Y entonces, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Él está forzando la investigación. ¿Quién es ese yo que piensan que soy yo? ¿Y quién es ese ustedes que están preguntando? Y cuando las capas de identidad conceptual se disuelven, ¿qué resta? El mismo proceso divino mirando a través de dos pares de ojos. La Trinidad cristiana, Padre, Hijo, Espíritu Santo, puede ser vista como un intento de preservar la no dualidad dentro del teísmo. No son tres dioses. No es un Dios con personalidad múltiple. Es un intento de decir que Dios es proceso, no entidad. Padre es la fuente inefable. Hijo es la manifestación. Espíritu Santo es el flujo conectivo. Y todos son uno. Alan Watts decía que la Trinidad es casi tan cerca como el cristianismo llegó de decir abiertamente, Dios no es cosa, Dios es verbo. Pero para la mayoría de los cristianos, eso se ha perdido. La Trinidad se ha vuelto una fórmula mágica, 3 en 1, misterio. No cuestiones. Cuando originalmente era un intento de apuntar a la verdad que el taoísmo expresa más claramente, el Tao que puede ser nombrado no es el Tao eterno. Dios que puede ser conceptuado no es Dios. Es solo tu concepto de Dios.
y has pasado la vida adorando el concepto, nunca tocando la realidad. Hay algo que necesito decirte ahora, porque Alan Watts insistía en esto. Descubrir que eres divino no te hace especial, te hace exactamente igual a todo y a todos. La hierba, el perro, la persona que odias, todos somos la misma conciencia, jugando a ser diferentes formas. La santidad no es superioridad, es reconocimiento de unidad. Cuando el maestro Eckhart dijo, el ojo con el que veo a Dios, es el ojo con el que Dios me ve. No estaba diciendo que Eckhart era especial, estaba diciendo que no hay un Eckhart separado, solo hay el ver, aconteciendo, y eso es lo que la iglesia institucional no puede permitir. Porque la jerarquía depende de niveles. El padre, más sagrado que el laico, el santo más cerca de Dios que el pecador, pero en la experiencia mística directa no hay niveles, solo el divino en traje diferente. El padre no está más cerca de Dios que la prostituta. Ambos son Dios, jugando a las escondidas, y cuando esa verdad emerge, todo el sistema de control se derrumba. Piensa en cómo la iglesia creó una arquitectura elaborada de intermediarios. Tú le rezas al santo. El santo intercede ante María. María intercede ante el Hijo intercede ante el Padre. Es una cadena de mando celestial, y cada eslabón en esa cadena refuerza el mensaje. Tú no puedes acceder a lo divino directamente. Necesitas la jerarquía. Necesitas la estructura, necesitas la institución. ¡Ándale! Pero el maestro Eckhart rompió esa cadena con una frase. Si yo le rezara a Dios pidiendo un centavo, sería mejor rezarle al diablo. Porque ambos son conceptos, no realidad. La realidad es lo que resta cuando todos los conceptos, incluyendo a Dios como concepto separado, se disuelven. La realidad es el ver sin vidente, el oír sin oyente, la vida, viviendo a sí misma, sin necesidad de un yo separado, viviendo. Y cuando te das cuenta de eso, cuando esa verdad no es solo intelectual, sino visceral, ya no necesitas intermediarios, no porque te hayas vuelto arrogante, sino porque te diste cuenta de que un intermediario entre tú y tú mismo es imposible. ¿Cómo tu mano izquierda puede mediar entre tú y tu mano derecha? Ambas son tú, y el Padre, el Santo, el Ángel, todos son tú, en forma diferente. No hay jerarquía en el océano, solo hay olas de diferentes tamaños, todas igualmente agua, todas. Alan Watts decía que el cristianismo institucional le hizo al mensaje de Jesús lo que el McDonald's le hizo a la comida. Tomó algo orgánico, vivo, nutritivo, y lo industrializó hasta que solo quedó la cáscara, palatable y lucrativa. Jesús el místico se convirtió en Jesús la marca, y la marca se puede vender, la experiencia no. Pero las enseñanzas místicas nunca murieron completamente. Siempre hubo susurros en los bordes, monjes contemplativos que lo sabían, monjas visionarias que veían, herejes quemados por decir en voz alta lo que la ortodoxia susurraba en los monasterios. Y hoy con Alan Watts, con acceso al budismo zen, al taoísmo, al Advaita Vedanta, finalmente puedes juntar las piezas. El cristianismo original era místico, era experiencial, era sobre despertar, no sobre creencia. Órale. Tomás de Aquino, el gran teólogo escolástico, pasó su vida construyendo una arquitectura intelectual elaborada sobre Dios, y cerca del final de su vida, tuvo una experiencia mística. Después de ella, dejó de escribir. Cuando le preguntaron por qué, dijo, todo lo que he escrito me parece paja, comparado con lo que sí paja. Imagínate, décadas de teología,
reducidas a paja, por un momento de percepción directa. Eso te dice todo sobre la diferencia entre estudiar a Dios y ser Dios. Y ser Dios no significa tener poderes sobrenaturales. Significa disolver la ilusión de que eres una entidad separada, que posee una vida. Tú no posees nada. Tú eres el poseer aconteciendo. Tú eres el universo, expresándose como la forma llamada tu nombre. Y cuando eso se ve claramente, no intelectualmente, sino visceralmente, todo cambia y nada cambia. Todavía lavas los trastes, todavía pagas las cuentas, pero ya no hay un tú separado. Haciendo eso, solo hay el vivir, aconteciendo. ¡Qué chulada! La Iglesia te enseñó que humildad es considerarte inferior, indigno, pequeño, ante Dios. Pero Alan Watts, haciéndose eco de los místicos, dice que la verdadera humildad es reconocer que no hay un tú separado para ser grande o pequeño. Humildad no es autodepreciación, es ausencia de yo. Cuando te das cuenta de que eres una ola temporal en el océano eterno, no hay nadie para estar orgulloso y ningún yo para ser humilde, solo el océano jugando. Así de simple, si llegaste hasta aquí, algo en ti reconoció la verdad de lo que Alan Watts está diciendo. Puede que no lo creas intelectualmente todavía. Puede que estés resistiendo, porque años de condicionamiento religioso están gritando herejía, pero algo más profundo que la creencia está resonando, porque tú ya sabes esto, siempre lo supiste. El problema nunca fue no saber, fue olvidar, y entonces gastar la vida buscando lo que nunca perdiste. Acabas de disolver una de las ilusiones más profundas que la cultura occidental carga, la separación entre lo humano y lo divino, y esa disolución no vino de mí. Vino de Alan Watts, estudiando a los propios místicos cristianos, que la Iglesia trató de apagar. Esto no es filosofía oriental invadiendo al cristianismo. Es la verdad que siempre estuvo ahí, antes de que la institución construyera muros a su alrededor. Cada video así exige años sumergiéndose en textos místicos, concilios eclesiásticos, teología comparativa, para destrinchar lo que fue ocultado y por qué. No es contenido superficial, es arqueología espiritual. Y cuando resuena en ti, cuando algo dentro reconoce esa verdad, hay una forma de validar esa búsqueda. El super thanks ahí abajo no es solo apoyo financiero, es tú diciendo, esta disolución es real para mí. Esta verdad que la Iglesia escondió necesita seguir emergiendo. Cuando haces clic en ese corazón dorado, eres parte de traer de vuelta lo que fue removido. No eres solo espectador, eres cómplice en esta reemergencia de la verdad mística, y juntos estamos haciendo lo que el maestro Eckhart, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz no pudieron. Estamos diciendo en voz alta, sin miedo a la hoguera, tú eres divino, siempre lo fuiste. A huevo. Entonces, ¿qué hacer con esto? ¿Cómo vivir sabiendo que la búsqueda siempre fue innecesaria? Alan Watts decía, no cambies nada, solo ve claramente, porque cuando ves que la ola nunca estuvo separada del océano, la ola no necesita intentar ser océano, ya lo es. Y esa percepción cambia todo, sin cambiar nada. ¡Qué sabio! Primera cosa, deja de buscar a Dios fuera de ti. No hay templo sagrado que te aproxime más a Dios que tu cocina. No hay libro sagrado más divino que el árbol en el patio. Todo es igualmente sagrado, porque todo es igualmente divino, o nada lo es. El maestro Eckhart decía, Dios está en todas las cosas, pero Dios no es ninguna cosa.
Él permea sin ser contenido. Puedes rezar si quieres, pero sabe que quien reza y a quien se reza son uno, único. Segunda cosa, disuelve el concepto de pecado como un defecto ontológico. Tú no estás quebrado. Puedes actuar de forma ignorante, crear sufrimiento, lastimar a otros, pero eso no es porque seas malo, es porque olvidaste temporalmente que lastimar a otro es lastimarte a ti mismo, porque no hay otro, solo tú, en forma diferente. La moralidad basada en el miedo al infierno es frágil. La moralidad basada en el reconocimiento de unidad es inquebrantable. Ni madres, no evitas lastimar porque Dios te va a castigar, lo evitas porque tú eres quien va a salir lastimado. Tercero, observa tus pensamientos sobre Dios. ¿Cuántos son tuyos? ¿Cuántos te fueron implantados? La Iglesia te dio un Dios severo, juzgador, que lleva un registro de tus errores. Pero los místicos experimentaron a Dios como amor sin forma, aceptación radical, celebración de todo lo que es. Jesús decía, vuestro Padre Celestial hace salir el sol sobre malos y buenos. No hay juicio en el sol. Él brilla porque es su naturaleza. Dios no te ama porque lo mereces. Dios es el amor que tú eres. No hay merecimiento involucrado. Cuarto, reconoce que la soledad espiritual no es un defecto. Si te sientes fuera de lugar en la iglesia, si los sermones sobre pecado y redención ya no resuenan contigo, no hay nada malo contigo. Simplemente estás empezando a ver a través de la cáscara, hacia la esencia. Alan Watts dejó el sacerdocio episcopal porque ya no podía predicar dualidad cuando experimentaba no dualidad y pagó el precio. Lo llamaron hereje, charlatán, borracho, pero él no traicionó la verdad. Tú tampoco tienes por qué hacerlo. Quinto, practica lo que los místicos cristianos llamaban oración contemplativa. No es pedir cosas. No es recitar fórmulas, es sentarte en silencio y disolver la frontera entre tú y Dios. Santa Teresa de Jesús la describía como regar el jardín del alma. Primero, llevas agua en cubetas, un esfuerzo tremendo. Después usas una noria, menos esfuerzo. Después, Dios manda lluvia, ningún esfuerzo. Finalmente, te das cuenta de que siempre fuiste la lluvia, fingiendo ser el jardinero, y entonces la oración ya no es algo que haces, es algo que eres. Sexto, lee a los místicos por tu cuenta. Maestro Eckhart, la nube del desconocimiento, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Hildegarda de Bingen, Juliana de Norwich, están ahí, esperando. La Iglesia los canonizó porque no podía borrarlos completamente, pero minimizó lo que realmente decían. Cuando lees con ojos de quien conoce el budismo zen, lo ves. Estaban diciendo lo mismo. La separación es una ilusión. Tú eres eso. Séptimo, entiende que dejar el cristianismo institucional no es traicionar a Jesús. Puede ser. De hecho, la cosa más cristiana que hagas, si Cristo significa el ungido, el despierto, entonces vivir en la verdad de la no separación es ser cristiano en el sentido más profundo. No necesitas la iglesia para ser espiritual, solo necesitas despertar a lo que siempre fue verdad, y a veces despertar significa dejar el dormitorio, como cuando mi compa, Toño, se salió del catecismo para buscar su propia onda espiritual. Octavo, perdona a la iglesia, no porque lo merezca, sino porque cargar resentimiento por haber sido engañado es beber veneno y esperar que el otro muera. La iglesia es una institución humana, y los humanos crean sistemas de control cuando tienen miedo.
La Iglesia tuvo miedo del caos que la experiencia mística directa causaría. Así que construyó muros, dogmas, castigos. Pero los muros se están resquebrajando. Y tú, viendo a través, eres parte del desmoronamiento, no con enojo, con compasión, porque ahora entiendes. Estaban protegiendo la cáscara, porque olvidaron la semilla. Noveno, vive como si fueras Dios, experimentando la limitación, porque lo eres. Cada elección que haces es Dios eligiendo, cada error es Dios equivocándose, cada alegría es Dios alegrándose. No hay dualidad donde tú haces cosas y Dios juzga. Hay solo lo divino, danzando. Y cuando vives así, la vida no se vuelve más fácil, se vuelve más verdadera, y la verdad incluso dura. Es más nutritiva que la comodidad falsa. Décimo, comparte esto solo con quien esté listo. Alan Watts decía, no eches perlas a los cerdos, no porque algunos sean indignos, sino porque no puedes forzar el despertar. La persona necesita estar lista para disolver la ilusión de seguridad que la religión institucional ofrece. Para muchos, la idea de que son divinos es más aterradora que la idea de ser pecadores, porque el pecador puede ser rescatado. El divino necesita asumir responsabilidad total. No hay nadie más a quien culpar, ningún demonio, ningún destino, solo tú, jugando, y finalmente, ríe. Los místicos siempre rieron, porque cuando ves que pasaste décadas buscando lo que siempre fue, la única respuesta adecuada es la risa cósmica. Eres el hijo pródigo que viajó lejos y regresó a casa, solo para descubrir que nunca se fue. Eres la ola que atravesó el océano buscando agua. Y ahora, viendo la broma, ríes, no de escarnio, de alivio, de pura alegría absurda. Nunca estuviste perdido, nunca fuiste pecador, nunca fuiste separado. Siempre fuiste lo divino, jugando a las escondidas. Y ahora fuiste encontrado por ti mismo, que siempre fuiste quien buscabas. Alan Watts dijo una vez, eres el universo experimentándose a sí mismo, subjetivamente. Y el cristianismo, antes de ser domesticado, decía lo mismo. El reino de los cielos está dentro de ti, no como algún lugar, como lo que eres. Y cuando dejas de buscar el reino allá afuera, cuando disuelves la frontera entre creador y criatura, te das cuenta, siempre estuviste en casa, siempre fuiste entero, siempre fuiste amado, porque siempre fuiste el amor. No hay nada que buscar, nada en que convertirse, solo la verdad nua de ser. Y eso es lo que la Iglesia escondió, no porque sea falso, porque es demasiado verdadero para ser controlado. Si el cristianismo hubiera enseñado que tú eres Dios, experimentando la limitación, que la separación es una ilusión, que la búsqueda es innecesaria, ¿cuántos comprarían indulgencias? ¿Cuántos temerían al infierno? ¿Cuántos necesitarían intermediarios? Escribe disolución si esta verdad mística disolvió algo en ti. Escribe libertad si ahora entiendes por qué fue ocultada. Y comenta qué místico cristiano vas a leer primero. Maestro Eckhart, Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, porque están esperando. La verdad siempre estuvo ahí. Solo necesitabas permiso para verla. Y Alan Watts te dio ese permiso. Eres divino. Siempre lo fuiste. Bienvenido de vuelta.